Bueno, no sé si arrancamos. Bien, Nati. A ver. ¿Arrancamos? Sí, bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Vamos a dar inicio a la jornada. En principio, como siempre, recordarles que por favor vayan silenciando los micrófonos. La modalidad será la de siempre. Primero va a exponer nuestra disertante y luego vamos a abrir para realizar preguntas vía el chat. Y bueno, y ahora voy a ceder la palabra a nuestra presidenta de la Comisión de Asistencia a la Mujer en Situación de Violencia de Género, la doctora Natalia Suárez. Nati. Bueno, gracias, Cari. Buenas tardes a todos, todas y todes. Desde la comisión queremos agradecer la participación de ustedes en la 13ª jornada sobre violencia de género que viene organizando la comisión de la cual participamos, y que desde ya agradecemos el espacio que nos da el Colegio de Abogados de poder Ahí. seguir sosteniendo la comisión. Nosotras estas jornadas las hacemos en el mes de, comenzaron inicialmente en el mes de noviembre, que tiene que ver con el Día Internacional, que se conmemora el Día Internacional de Lucha de la Erradicación contra de erradicación de la violencia contra la mujer. Nosotras consideramos también que hemos tenido avances en materia legislativa, en cuanto a, tenemos muchas normas donde nos brindan protección, pero también consideramos que hay muchas dificultades en cuanto a la aplicación, y nos queda mucho camino por recorrer. Por ello, a través de todas estas actividades que nosotros vamos organizando desde el colegio, que tienen que ver con difundir, sensibilizar y poder capacitar y conocer y transmitirle a la sociedad en general, es que nos interesaba en el día, especialmente en esta jornada, poder tratar o trabajar y conocer y profundizar un poco más respecto a la violencia en el ámbito laboral. Por ello es que invitamos a Rita a poder participar de este espacio, porque es una experta en esta materia. También queríamos decirle que el 17 de noviembre, al mismo horario, vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con los protocolos de violencia en los distintos establecimientos educativos, colegios, como para profundizar, porque nuestro colegio de abogados tiene, a partir del año pasado, de diciembre, un protocolo de violencia de género entre profesionales. Así que, bueno, bienvenidos y gracias por poder participar en este espacio. Perfecto, gracias, Nati. Bueno, para dar comienzo, como dijo Natalia, abordaremos el tema de violencia laboral con una disertante de lujo, como es Rita Colli, destacada justamente por su conocimiento y trayectoria. Actualmente Rita es directora regional de Rosario y Sur de la provincia de Santa Fe, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y además es secretaria general provincial del SACRA, Sindicato de Amas de Casas de la República Argentina. Pero sobre todo, Rita ha sido y es una luchadora incansable por los derechos de las mujeres trabajadoras, y por eso, bueno, es un orgullo presentarte, Rita, y te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las palabras de ambas. Para mí es, bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Realmente es una gran satisfacción estar compartiendo una vez más las jornadas que propicia la Comisión de Atención a Víctimas de Violencia del colegio. Con el colegio tenemos una linda relación, por el ámbito laboral en que me desempeño público, pero además de reconocimiento de la actividad de esa comisión, así que las felicito una vez más y muchas gracias por invitarme. Bueno, lo de experta, veremos. Creo que en cuanto a normas y en cuanto a conocimiento de, como bien decía Natalia hace un ratito, lo que sobran en nuestro país son leyes y normas. No es que sobran, sino que hay en demasía, hasta el extremo tal que me voy a permitir unos minutitos, porque no puedo en el día de hoy no mencionar dos aspectos y dos hechos históricos que son fundantes para la vida política de las mujeres argentinas.
y uno de ellos con repercusión mundial porque hemos sido el primer país en tener ley de cupos en términos políticos para el acceso a las listas. Entonces creo que vale que tengamos memoria con esto y que lo repitamos y nos lo aprendamos, digamos, para transmitirlo. Porque parecen cosas hoy tan sencillas, de que en la lista tenga que haber mujeres, de que bueno, no se oficializa si no es así, ya estamos además, wow, porque estamos peleando la paridad, y de hecho la logramos, la paridad. Entonces, pero esto tiene una historia. Y hay una historia que tiene que ver con el 11 de noviembre de 1951, que es el día que por primera vez las mujeres argentinas votamos. Evita desde su cama del hospital de Avellaneda, porque acababa de ser operada de su cáncer de útero. Y la verdad es que toda la impronta y toda la tarea que ella llevó adelante es la que desemboca en el año 47 con esa ley, digamos, de voto femenino, la 13.010, que se sanciona en el 47, pero que puede ejercerse recién en el 51. En esos 4 años, Evita enfervorizadamente organizó el Partido Peronista Femenino y organizó a aquellas famosas censistas que garantizaron que en ese año 51 masivamente las mujeres pudieran votar. Porque la ley estaba, pero si las mujeres no se enteraban, no iban a ir a votar. Y sobre todo porque los varones no es que habían puesto alfombra roja para que ese voto se produzca. Por lo tanto, es un hecho que ocurrió un día como hoy, hace 70 años, que me parece que vale la pena recordarlo, y a mí siempre me emociona eso, al extremo tal de que el Sacra, por ejemplo, la habitación donde Evita estaba internada está en el hospital de Avellaneda, y esa habitación se convirtió en museo. Y allí nuestro Sacra, delegación de Avellaneda, descubrió una placa homenajeando y recordando para siempre ese día. Por eso lo tenemos siempre tan presente. Son esos hechos históricos que hacen a la lucha de las mujeres, que es tan grande y sin la cual no estaríamos donde estamos. Y el segundo hecho que vale la pena también destacar, que se ha cumplido en estos días los 30 años, que estamos ahora cumpliéndolos, tiene que ver con la sanción de la ley del cupo femenino para en ejercicio de los derechos políticos y el acceso a las listas. Esto es también un impacto que viene hasta la realidad y tiene que ver con lo que hoy vamos a hablar, porque el hecho de poder acceder a las listas implicó que accediéramos a bancas, y cuando accedimos a bancas cambió la agenda. Cambió hasta la hora de inicio de las sesiones, pero cambió básicamente la agenda legislativa, y allí aparecieron en la agenda legislativa todos los temas que venían estando postergados. Entre ellos, y por muchos años más todavía, porque en ese año 91 se sancionó, ¿verdad?, la ley de cupos, pero realmente pasaron muchos años hasta que la legislatura tomó, digamos, hasta que las cámaras pudieron hacer realidad esa agenda que miles de mujeres o cientos de mujeres que accedieron a esas bancas pudieron imponer. Y con el trabajo de todas, por eso digo miles, porque no era solo la que se sentaba en la banca, sino todo lo que había atrás, desde el incipiente movimiento de mujeres hasta la creación y todo digamos, lo que fue el Consejo Nacional de la Mujer y las instancias previas que desembocaron justamente después en lo que hoy es el Ministerio de la Mujer. Ese Ministerio de la Mujer hoy no existiría si no hubiera estado precedido de toda esa lucha que empezó con el gabinete de consejeras presidenciales y empezó con el programa Estado y Mujer hace más de 30 años, en donde, bueno, esa historia llevó a que hoy haya áreas mujeres en casi todos los gobiernos provinciales, tengamos el Ministerio de la Mujer, Igualdad, Disidencias, perdón, y Género, y la verdad es que es nuestro recorrido. Es lo que determinó también que hoy haya ley de paridad, porque sin la ley de cupos no hubiera habido ley de paridad. Es lo que determinó que haya una ley de cupo sindical femenino, por la que todavía hay que luchar mucho, y vaya si será violencia, que todavía las listas de las conducciones gremiales no tienen todavía esa mayoría femenina. Y pese a que la ley dice que no se puede oficializar,
se siguen oficializando listas en las cuales no se respeta el cupo, o a regañadientes se arma de alguna manera. Por eso creo que me interesaba traerlo hoy a la, digamos, iniciar con estos recuerdos, porque son los que no tenemos nunca que olvidar. Estamos donde estamos las mujeres, y además estamos miles y miles y 3 generaciones juntas hoy en la calle peleando por lo que todavía nos falta, que me parece que es fundamental. Pero bueno, aclarado esto y compartido estos pensamientos, quiero plantearles que en lo que es materia de violencia laboral me pareció interesante poder repasar algunos conceptos. Los conceptos están en todos lados, los conceptos, ha habido una amplia tarea del Ministerio de Trabajo de la Nación, de nuestro Ministerio de Trabajo acá, de muchas organizaciones de mujeres que se dedican, y sobre todo de las compañeras de los sindicatos que han abrazado esto de, digamos, empezar a plantear y a poner sobre la mesa este tema. También la constitución de la red intersindical, que participa en las mesas que se están constituyendo, de las cuales vamos a hablar. Por eso digo que una parte breve va a ser una parte conceptual. Me interesa después comentarles sobre el convenio 190, porque van a ocurrir hechos importantes en nuestra provincia, uno de ellos mañana, y además porque entra en vigencia ahora en febrero, con lo cual está bueno que todas sepamos eso. Y por último, repasar algunos numeritos a modo de informe de lo que es nuestra área de violencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, porque me parece que eso sí es importante y revelador, porque tenemos números elaborados en base a nuestra casuística, es decir, en base a los casos. En el marco de todo esto también quiero tomarme un ratito para comentarles algo que me parece que es muy interesante y que es un leading case, es decir, es un caso líder en el cual se resuelve satisfactoriamente por la interrelación de distintas jurisdicciones del gobierno provincial, y además intersectorialmente, porque en conjunción plena con el gremio, con una actitud además muy valiente por parte de las damnificadas, y que pudo arribarse a una solución o a un estado de situación que, como dije antes, es bastante satisfactorio, y por eso digo que vale la pena mencionarlo, porque no siempre es fácil abordar la problemática de violencia. No siempre es fácil, no siempre es visible, y es muy solapada en algunas de sus manifestaciones y de sus formas. Así que bueno, yo les había presentado, no sé si anda por ahí la que va a poner el Power, hice unas, este Power está tomado de lo que es, lo puse un poco de refuerzo y de apoyo a la charla que estamos teniendo, porque a la que espero realmente que tengamos luego, porque siempre es más atractivo ir fijando algunas cosas, aunque no las repasemos punto por punto, ni se trate de eso. Esta historia arranca realmente con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, porque la violencia en cualquiera de sus formas es ante todo un problema de derechos humanos. Primero que nada, no debe haber una sociedad en la que persistan vínculos violentos entre sus miembros, ni la sociedad en su conjunto, ni el ámbito laboral, ni ningún otro ámbito, ni los hogares, ni ningún otro ámbito. Ningún ser humano puede y debe vivir en un marco de violencia. Debe ser erradicada. Y para eso está toda esta normativa internacional. Tenemos una herramienta muy nueva, que es el convenio 190 de la OIT, pero también hay una que es una maravillosa herramienta, que es la Convención de Belén do Pará, que está incorporada, como la mayoría de estas normas, al texto de nuestra Constitución Nacional, y realmente sería una pieza que nuestros jueces debieran de usar más frecuentemente de lo que la usan, porque lleva en sí misma, es el primer granito donde se puede marcar, además de la CEDAW, que es la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación de la mujer, y que tiene una reivindicación periódica. Tenía, la verdad, con más periodicidad antes que ahora. Ahora la periodicidad está bastante mediatizada, pero pudimos participar de lo que fue la última conferencia, que fue la cuarta, la que se hizo en China, donde fuimos
la verdad cientos de argentinas pudimos participar en aquel momento de eso, y estaba en forma inminente, desembocamos al año siguiente en lo que es la Convención de Pará, porque en esa Convención de Beijing se hizo una apuesta muy fuerte sobre lo que era la erradicación de la violencia y sobre lo que era una de las formas más violentas que hay sobre las mujeres, que es no reconocer el trabajo que masivamente y mayoritariamente hacemos las mujeres, que es el trabajo que tiene que ver con el cuidado, el trabajo doméstico. Entonces, allí se avanzó muy mucho en eso. Si las vamos pasando, por eso estas les quedan, después ustedes las pueden ir teniendo. Bueno, estamos en el Colegio de Abogados, por lo tanto doy por supuesto que todo este plexo normativo ustedes lo tienen más que incorporado. Partiendo de ya en nuestro país, en la Constitución Nacional, el propio artículo 14 bis es el que determina, y es clarísimo, ahí ya no hay más discusión sobre el tema, y se siguen enhebrando una serie de leyes que también se replican en lo que hace a violencia en el ámbito laboral, solo en 8 provincias argentinas. Hay 8 provincias solamente que después por ahí deben estar, en las que hay leyes de violencia laboral. Por ahí después las podemos mencionar porque creo que al final están. Pero me parece muy importante saber que la provincia de Santa Fe tiene también una vasta, como se puede apreciar acá, tiene no solamente la ley de violencia laboral, sino que tiene un conjunto de normas, tiene por ejemplo el decreto, la resolución por la cual se establece el protocolo de actuación ante la situación de violencia. Se establece un protocolo que prevé inclusive el trabajo interjurisdiccional. Menciono esto porque después van a ver que es muy importante en el caso que vamos a mirar, porque creo que también ahí es importante ver un caso porque, como dije antes, las leyes están y están en el papel, pero si no las usamos, es lo mismo, o no las conocemos, es lo mismo que si no las tuviéramos. Así que, bueno, pasada una revisión en esto, vamos a mirar ya lo que es un poco el concepto. La violencia laboral es una forma de abuso de poder, como toda forma de violencia, que en este caso tiene como finalidad someter, marginar, excluir a un trabajador o a una trabajadora. Básicamente se trata de eso. A partir de ahí, esto se puede manifestar de varias maneras. En primera instancia, a través, generalmente lleva incluida, o depende del tipo, la agresión física, el acoso sexual y la violencia psicológica. Pero hay que destacar que el componente psicológico, el componente de acoso, esta es la definición de la OIT, que también quería dejárselas porque en la definición de OIT está compendiado un poco todo, es más completa, pero fundamentalmente decía que en la situación de violencia, en toda situación de violencia hay componente psicológico, porque la violencia te destruye, física y psicológicamente, sea el tipo de violencia que sea, y en el ámbito laboral también, fundamentalmente, porque además se da ante pares que generalmente o a veces no tienen una actitud solidaria. Por eso no solamente hay que propiciar vínculos libres de violencia en las relaciones laborales, sino también vínculos solidarios y vínculos sororos, porque el problema de violencia que puede recibir una persona, un trabajador o una trabajadora, afecta al grupo, afecta a todo ese ámbito laboral y afecta no solamente a esa persona que está siendo víctima de ese ataque, sino a quienes la rodean, inclusive fundamentalmente en su familia y en el ámbito laboral y en todos los planos de su vida, porque la afecta de varias formas. Si pasamos a la próxima, tenemos que la violencia puede ser en forma, en varios sentidos, en el sentido vertical y en el sentido horizontal. El sentido horizontal es cuando se da entre pares, cuando la agresión o la situación violenta que fuera proviene de un compañero o una compañera, hay paridad, ahí no hay relaciones de poder, nadie se superpone sobre nadie, sino que es paridad. Y en sentido vertical es cuando va de de alguien que jerárquicamente está por encima tuyo o de alguien que está por debajo tuyo, es decir, puede ser en sentido ascendente o descendente, se puede ejercer desde la superioridad jerárquica hacia el resto de los empleados y los trabajadores, o al revés, hacia alguien que está en un
puesto jerárquico es alguien que está en un puesto, en un simple trabajo, la ejerce hacia algún superior por alguna razón, que son por supuesto los casos muy poco frecuentes. En general la violencia descendente es la que más se verifica. Si pasamos a la próxima, podemos ver que estos son los distintos tipos de violencia. La violencia física, el acoso sexual, acoso psicológico y ciberacoso, que es un nuevo tipo de violencia en el ámbito laboral. En las tres primeras, es decir, en la física, sexual y psicológica, está plenamente identificado quién es el agresor. Vos sabés de dónde viene y podés actuar, y por lo tanto la denuncia que se pueda hacer, suponiendo que finalmente se haga, va a ir dirigida hacia alguien. En el caso del ciberacoso, no, porque el ciberacoso generalmente es solapado y es muy difícil a veces establecer de dónde viene, excepto que obviamente la persona, a ver, el ciberacoso es una serie de manifestaciones agraviantes que se dan a través de redes o a través de los distintos medios informáticos. Pueden ser las redes, con lo cual toma ya una característica más pública, puede ser en tu propio correo, puede ser en WhatsApp, puede ser de distintos mecanismos, digamos, básicamente informáticos o electrónicos. En el caso concreto de los otros tipos de violencia, bueno, la definimos a la agresión física, es la que se da fundamentalmente con la agresión que se produce. Suele ser más visible a veces en el plano, en el tipo de violencia horizontal, cuando se dan situaciones de violencia entre pares en un ámbito laboral. Cuando se dan en sentido descendente, es decir, de una autoridad o de un jerárquico o de un nivel de jefatura hacia un trabajador o trabajadora, ya suele tomar a veces ribetes de denuncia penal, inclusive, porque ahí ya entra a jugar, dependerá del grado, ¿verdad?, de la violencia, pero también juegan, son las que muchas veces vemos acompañadas de denuncias penales. Por eso es, digamos, toma generalmente y es fundamentalmente masculina. La violencia entre pares es, cuando se da con agresión física, es fundamentalmente masculina, no es tan femenina en las estadísticas que tenemos. La agresión verbal es la que la agresión que se da, que se puede dar también solapadamente o en forma directa. Es decir, la agresión verbal se da en el marco del maltrato, se incorpora a lo que puede ser una situación de maltrato. El maltrato también es obviamente, fundamentalmente, es maltrato en términos verbales. El maltrato físico lo ponemos dentro de lo que es la agresión física. Pero tenemos ahí una situación de, digamos, todo esto conlleva a una especie de burbuja en términos psicológicos para quien la padece, en donde es donde más se verifica en la agresión y en lo que es la violencia psicológica, donde más se verifica la situación de angustia y de daño en la salud del trabajador o la trabajadora, porque es la que menoscaba la integridad psíquica, es la que establece, la que baja la autoestima, la que te encierra en una burbuja donde te sentís, donde empieza a minarse lo que es tu integridad, tu autoestima, tu producción laboral, disminuye totalmente el trabajo, no podés sostener la jornada laboral, se complica luego con lo que son las manifestaciones psicosomáticas, es decir, las enfermedades que se manifiestan en el cuerpo, que hay una amplia gama de enfermedades que tienen que ver como consecuencia de lo que es la violencia en el ámbito laboral, pero sobremanera lo que es muy angustiante es que cuando llegan a un extremo provocan enfermedades de tipo, provocando autoinmunidad, digamos,
y a veces hasta oncológicas, que es cuando ya las situaciones son extremas. Por eso es muy importante estar alertas y poder tener en claro qué constituye cuáles son los síntomas. Y acá hay una serie de indicadores que me gustaría comentarles, y pasamos justamente, ahí está. Acá es cuando se ve de manera más sutil la violencia, y donde empiezan a ver, empieza a darse, lo podemos ir viendo, hay cambios permanentes de tareas, hay quita de tareas sobre todo, es una de las características como empieza a manifestarse la violencia en el ámbito laboral, cuando van relegándote y aislándote. Ahí es donde se da lo más común, digamos, por los casos que hemos tenido. Cuando las tareas que se te asignan también son contradictorias o sin sentido, cuando empieza a disminuir la calidad en ese vínculo con quien debe darte las indicaciones o con quien debe supervisar tu trabajo. Bueno, se bloquean también, se obstaculizan la ejecución de la actividad, o se superpone a otro trabajador haciendo lo mismo que estás haciendo vos. Entonces, eso inevitablemente en algún momento lleva a una situación digamos, de muchísima angustia y demás. Se da mucho en la violencia sexual lo que es digamos, la parte en la cual se aborda en forma física o directa a la persona a la cual va dirigida la agresión, que es tal vez la menos frecuente, o tal vez la más fácil de hacer visible en el conjunto, o la más grosera, por llamarlo de alguna manera, la más posible de denunciar rápidamente, porque conlleva una acción, digamos, física sobre el trabajador, generalmente es la trabajadora. El problema es cuando esa situación de abuso sexual se manifiesta verbalmente, o se manifiesta instalando y estigmatizando, es decir, instalando una serie de conceptos, de consideraciones, de opiniones sobre una determinada trabajadora. Eso la va estigmatizando y lo va instalando como la opinión colectiva, como la opinión pública de ese colectivo de trabajadores. Entonces la persona se instala en una situación ahí sí de aislamiento y de encierro, que provoca, bueno, situaciones muy críticas. Lo mismo ocurre cuando empieza, bueno, se oculta la información, hay discrecionalidad a la hora de establecer premios y recomposiciones, digamos, extra salario, extra el convenio colectivo, sino lo que pueden llamarse como pluses, como sumas afectadas por plus. Cuando hay llamadas de atención por mínimas de situaciones, cuando hay una persecución vinculada a aspectos físicos, aspectos de su propia presentación, bueno, cuando hay toda una serie de situaciones que a veces no se perciben como violentas, porque a veces son planteadas desde un lugar de lo digo por tu bien, o lo digo porque mirá, cuidá tal cosa, tal otra, y se empieza a instalar que, bueno, que no venís como corresponde que vengas, bueno, toda una situación, o que tu trabajo no es el que debería ser, es decir, empiezan a hacerse advertencias que no siempre, bueno, en el caso de la apariencia física ni que hablar, pero en el caso de la producción del trabajo, que no siempre están fundadas, que no tienen que ver con eso. Si pasamos a la próxima, vemos qué ámbito es el que posibilita que esto sea posible. El miedo a perder el trabajo es el primero de todos los miedos que permite que esto se consolide, porque, y más en estos momentos, nosotros vemos un aumento muy grande de las denuncias por persecuciones, por bueno, acoso sexual, especialmente en lo que son los gremios gastronómicos y de salud, vemos muchísimo eso. Y cuando el miedo te lleva a que desconozcas la situación, que no la puedas identificar, no la puedas definir, o digas, ¿y quién puede hacer algo? No sé dónde ir, quién va a hacer algo, quién se va a meter con tal o cual, porque está la situación de poder, porque básicamente la violencia se ejerce desde una posición de poder. Por lo tanto, allí está ese desconocimiento de qué hacer, que lleva a que esa situación se cristalice, se naturalice,
que se rompan los lazos de solidaridad, como decía hoy, con el grupo, porque impacta en el grupo, porque el grupo toma una distancia porque no se quiere meter, y sobre todo en los casos donde hay abuso o acoso sexual, y bueno, por algo será, y bueno, algo habrá pasado, y capaz alguna relación tenían. Entonces, todo esto es común, y esto pasa, y esto hace que el trabajador o la trabajadora, en este caso, se sienta sola. También la ausencia de procedimientos, es decir, a veces lo que no hay es en los gremios o digamos, en ciertas conducciones gremiales o en ciertos ámbitos laborales, no se tiene conocimiento de cómo proceder ante una situación así. A veces no es solo que no se quiere proceder, sino que no se sabe cómo proceder. Y esto me parece que es muy importante, porque esto es lo que hace que trabajemos muy fuertemente en lo que son, digamos, trabajar por instalar ambientes libres de violencia. ¿Por qué? Bueno, acá también vemos las principales causas de violencia y de discriminación. Es decir, la discriminación, que de por sí ya es una situación de violencia, se da por alguna de estas causas generalmente. Son desde ya de género, ni que hablar. Pero por nacionalidad, por ejemplo, por religión menos, por situaciones de discapacidad también se dan, fundamentalmente por la afiliación gremial, por la edad y por ideologías políticas. Esto nosotros lo hemos visto mucho en el anterior gobierno, es decir, el personal del Estado sufrió en importantes números de trabajadoras y trabajadores el ser espiados a través de sus páginas de Facebook, a través de sus direcciones. No, me refiero a la Administración Pública Nacional. Acá estoy hablando en términos de lo nacional, no estoy hablando en términos de la provincia. Y me refiero obviamente al gobierno anterior al que tenemos ahora. Y fueron situaciones sumamente violentas y muy denunciadas a los gremios del Estado, porque lo que se hacía era una persecución a través de las redes sociales de los trabajadores, y a partir de ahí una reubicación de su condición laboral o eventualmente la caída del contrato. Eso lo vivimos muy, muy terriblemente. Así que si pasamos a la que sigue, vemos qué significa, o sea, qué se puede hacer en términos colectivos con esto. Obviamente lo que hay que hacer es, como en todo el resto de las situaciones de violencia, trabajar para la prevención y trabajar generando justamente un ambiente y llevando información para que un empleador pueda garantizar en el espacio que le es propio un ambiente libre de violencia. En este sentido, algunas de estas sugerencias tienen que ver con esto del enfoque de género y diversidad sexual en el ámbito laboral. Me parece que es muy auspicioso. De hecho, en el Ministerio hay una dirección que es la de inclusión y diversidad. Se está dando, por lo menos en el Estado, una apertura muy grande, y se ha dado una inscripción para el cupo trans. Se logró la normativa del cupo trans, que me parece que es importantísimo también saber que eso existe. Se dio un proceso de inscripción en el cual hubieron aproximadamente 300 solicitudes que receptamos en el Ministerio para bastantes pocos lugares, ¿verdad? Pero por algo se empieza, y fue muy importante porque instaló la legitimidad, instaló la inclusión e instaló el derecho, porque lo principal que tiene que hacer un empleador es dar a conocer derechos y obligaciones que tienen tanto los trabajadores como los empleadores, fundamentalmente los trabajadores, y fundamentalmente el empleador que atienda y haga cumplir esos derechos. ¿Qué es lo que dice ahí? Desnaturalizar las prácticas violentas. Es muy común en ambientes donde hay muchos varones, el comentario misógino, todo lo que es instalar que está bien la risa fácil vinculada a lo que es la ponderación de las compañeras.
de trabajo. Eso es lo que más comúnmente vemos y se ve también muchísimo en la administración pública, y siempre vuelvo a la administración pública porque uno de los lugares donde más acceso hay de las mujeres al mercado laboral es justamente en la administración pública. Entonces allí es muy común ver, sobre todo en camadas de trabajadores que vienen de muchos años, de mucha antigüedad en el Estado, o sea, de mayor edad, por lo tanto, donde estas prácticas es bastante más difícil erradicarlas. Y en eso hay una tarea importantísima que se está haciendo con la ley Micaela, de formación obligatoria a todo el personal, primero el jerárquico, el político y de carrera, que eso sucedió a lo largo de todo el año pasado y parte de y luego hacia los agentes de la administración pública, es decir, luego hacia el personal, hacia todo el personal. Es muy, ha sido, digamos, es una tarea que va a tener su continuidad, por supuesto, y que va a llevar este tiempo, pero ha sido instalada onda obligatoria, es decir, se debe hacer, y se ha ido haciendo, y la verdad es que uno ha visto cómo los varones empiezan a pensar cuestiones que antes nunca habían pensado. Y lo que a mí me sorprendió mucho es cómo muchas mujeres pudieron darse cuenta de situaciones que vivían y que no eran percibidas como violentas, no eran percibidas como con una connotación de violencia en su ámbito laboral. Obviamente, lo más, digamos, una parte importante es concientizar sobre los riesgos que implica el ejercicio de violencia en el ámbito laboral. La violencia laboral, como dijimos antes, impacta en la salud física y psíquica, pero también impacta en el vínculo que esa persona tiene en todos los planos, en el grupo familiar, en su su proceso de socialización, su relación con la comunidad y obviamente con el resto de quienes integran ese marco o ese ámbito laboral. Para mí es muy importante que podamos compartir después, bueno, acá tenemos algunas cuestiones vinculadas a la oficina, que está protocolizado, digamos, todo lo que se hace. La Oficina de Violencia Laboral interviene ante cada denuncia que recibe, puede convocar a distintas jurisdicciones del Estado si lo cree conveniente y participar ofreciendo intervención a esas áreas, convoca de por sí a empresas para garantizar inclusive o a otro tipo de organismos para sensibilizar sobre esta problemática y formar sobre esta problemática. Se solicita a los empleadores el abordaje de la situación problemática. Eso está por protocolo de cómo se inicia una situación, cómo se aborda con una denuncia. La Oficina de Violencia Laboral actúa ante casos que se presentan en forma individual. Cuando hay casos colectivos, el Ministerio lo aborda desde un modo un poco más complejo, y ahora les voy a comentar el caso que les quería comentar, porque el protocolo y en principio las funciones están destinadas primero a recibir denuncias que provengan del ámbito privado. Las denuncias que provengan del ámbito público las recepta la Defensoría del Pueblo o la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Nosotros trabajamos en todo lo que es ámbito privado. Y se recepta la denuncia y inmediatamente se llama al empleador y se le plantea al empleador el diseño de un plan estratégico para resolver la situación. Se lo impone en la situación y se le plantea, a veces se elabora en forma conjunta con él, una estrategia para que cese esa situación y para que se ejerza protección hacia la víctima de violencia. Luego, ese trabajador tiene que ir ese empleador, perdón, tiene que ir a su ámbito, digamos, del cual es responsable laboralmente, y establecer allí los mecanismos para evitar que se continúe con la situación violenta. Eso también es supervisado por nuestra oficina, es cotejado, se hace un seguimiento de eso, tiene ese empleador que dar cuenta de eso, se establecen acciones, se articulan acciones, se lo acompaña en ese proceso, generalmente participa también el gremio, porque el gremio acompaña, es el primer receptor de esa denuncia en el ámbito laboral y generalmente acompaña
a la trabajadora que hace la denuncia, porque obviamente el porcentaje de denuncias es altísimamente femenino. Por lo tanto, a partir de allí se van desarrollando los distintos pasos para esta atención, y se establecen, digamos, un mecanismo de cierre de esa situación. Es decir, cómo va a continuar luego eso, y cómo va a continuar ese plan estratégico que se preparó para dar por finalizada la situación de violencia. Eso se hace un control y demás. Y se va teniendo permanentes audiencias y entrevistas con la trabajadora, obviamente, y con el empleador también. Y paralelamente, la Oficina de Violencia Laboral trabaja hacia el resto del gobierno y hacia los distintos estamentos. Con ellos, por ejemplo, se estableció la mesa interjurisdiccional e intersectorial para la aplicación del convenio 190 de OIT, que es muy importante porque ahí participan varios organismos del Estado, y participan también los gremios, y participan también las organizaciones que representan a empleadores, tanto de lo que es aspectos mutuales como empresariales propiamente dichos, y bueno, y va inclusive increyendo en la participación de las personas. También, bueno, desde aquí se promueve la capacitación hacia distintas áreas del Estado, y se articula con distintas áreas del Estado, sobre todo con lo que es el Ministerio de Igualdad de Género, Igualdad e Inclusión de la provincia. Por eso quería comentarles en un caso que tomó mucho estado público, que fue el caso de la Escuela Ceferino Namuncurá. No sé si alguna habrá leído o habrá visto este episodio. Parte a partir de una denuncia de uno de los gremios docentes. Esta es una escuela privada, creada por una fundación que en algún momento, en el primer gobierno de Reutemann, fue suspendida, fue cerrada. Entendemos que también por las situaciones irregulares que tenía, y por las situaciones también de violencia y de irregularidad institucional. Luego fue abierta muchos años después, creo que era ya el gobierno, me parece, de Obey o de Wiener, no me acuerdo. Sí sé que en el gobierno de Wiener se le amplía su alcance, y se le instala la parte secundaria. Así que esta fundación, que es la que da origen a esta escuela, se reconvierte, y con eso se logra ser reabierta y ampliada a secundario. A partir de ahí se suceden una serie de denuncias de violencia que ejercen tanto quien encabeza la dirección de la escuela, como quien actúa de portero, pero que a la vez es el presidente de la fundación, y quien ejerce de secretario. Es un grupo familiar que es autoridad en la fundación y autoridad en el ámbito escolar. Ese escenario es el que conduce, digamos, académicamente y administrativamente esta escuela, y lo hace con diversas prácticas violentas hacia el personal que allí se desempeña, el personal docente, también a quien ejerce la supervisión escolar del circuito que le corresponde. Hubo muchas denuncias. El ministerio recibe en agosto la denuncia de la delegada gremial y lo toma como denuncia individual. Se inicia un expediente y un proceso de negociación, podríamos decir, o de, más que de negociación, de mediación, de situaciones de ver cómo se puede abordar, porque hay una violencia, es decir, la situación es demasiado violenta y hay que buscar una estrategia de cómo abordarlo. Eso se va por una cuerda, que es ese caso, el caso de la delegada gremial. En el marco de que eso empieza a moverse con vías de buscar una resolución, se produce una amenaza colectiva a 6 docentes, pero no solamente amenazas, sino acciones violentas en grado de intolerables, y de amenazas inclusive haciendo ver que se cuenta con armas ahí, y que se las sabe manejar, digo, para ponerlo como extremo. No voy a dar muchas precisiones de esto, porque lo demás es más común, digamos, la desvalorización, el coartarle la posibilidad de horarios, ponerles horarios que eran inconvenientes, bueno, todo lo que se sabe
no es mucho más lo que ustedes se pueden imaginar cómo es quien ejerce la conducción de una escuela, que en forma arbitraria y establece realmente un mecanismo violento de trato hacia las docentes que allí se desempeñan, y el sumum llegó cuando en una plenaria se manifiestan verbalmente por parte de la directora amenazas muy fuertes vinculadas ya al gremio, a la conducción gremial, a la persona. Digo esto en el sentido de descalificar todas las acciones que el gremio venía haciendo, como diciendo que no se crean que las podía ayudar el gremio, porque el gremio, bueno, y bla, 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 bla. Entonces, en esa situación se llega a temer por la integridad de las docentes. Entonces allí se plantea una audiencia colectiva convocando al ministerio, o sea, la regional actúa, mandamos una inspección para constatar toda la denuncia que teníamos ya una denuncia sostenida por 6 o 7 docentes, acompañadas por las autoridades gremiales, digamos, por la autoridad gremial, y a partir de ahí lo que se hace es empezamos nosotros una tarea que fue primero mandar a constatar, porque hace falta constatar estas cosas. Bueno, los 2 inspectores que nosotros mandamos son recibidos con idénticas formas violentas, al punto tal que se obstruye la constatación, la inspección, digamos, por constatación se obstruye, y nuestros inspectores tienen que ir a hacer una denuncia al Ministerio Público de la Acusación porque son amenazados. En ese mismo momento, una persona de la escuela, una autoridad de la escuela, se presenta en la regional y irrumpe en mi oficina y me amenaza a mí también, y me requiere a mí también. Tanto es así que eso después se sostiene también con una denuncia en el Ministerio Público por parte de esa gente de la escuela. O sea, rayamos en todo lo que es decir, el grado de violencia que había ahí era, digamos, por eso digo que es un caso líder, porque se manifestó en todas las formas que se puede manifestar la situación violenta y hacia todos los que participamos buscando una solución de la problemática. Pero ahí hay que destacar también la valentía de las docentes que sostuvieron una denuncia penal, porque en algún momento temieron, obviamente, por su integridad. Siempre acompañadas por el gremio. También hay que destacar que el gremio acompañó, el gremio está informado, es un gremio que está profundamente involucrado con la temática de violencia laboral, que interviene, que no se esconde, que está junto a las trabajadoras permanentemente, con lo cual tuvimos una situación que desembocó en una reunión conjunta con el Ministerio de Educación, con un pase de traslado de expediente nuestro con todas nuestras actuaciones al Ministerio de Educación, y con la posterior resolución del Ministerio de Educación separando de los cargos a esta gente de su cargo, iniciando todos los sumarios y actuaciones que Educación tiene que hacer, y con la protección con una licencia hacia las docentes afectadas por toda esta situación. No es común que esto pase. Digo, esto no es decir, la resolución que esto está siguiendo, obviamente, pero se cortó con la situación violenta, se introdujeron prácticas que pueden ser tomadas de modelo de cómo actuar ante una situación extremadamente compleja como esta, y sobre todo se pudo poner, o sea, evaluamos como satisfactoria. No podemos decir un final feliz en estas situaciones, pero sí podemos decir que es satisfactorio el cierre que se le pudo dar. Y esto es muy importante porque, hablando de cierres, y mirando los números que nosotros tenemos en la regional, nosotros podemos decir que los cierres, digamos, solo el 49% de todas las denuncias que nosotros recibimos, solo el 49%, se formula en denuncia. Son consultas o quedan como a lo mejor inicio de una denuncia, pero terminan siendo muchas, la mitad prácticamente no prospera, cae en el intento, digamos, por temor a la pérdida del trabajo, sobremanera, por esos miedos de los que hablábamos antes. Del resto, digamos, de la otra mitad en la que prospera la denuncia, podemos decir que 35%
se inicia como denuncia por violencia laboral y se sigue adelante y se cierra con la finalización, podríamos decir, de la situación violenta. Digo un 35% porque el otro 16% fue por razones que no eran abordables por parte del área de violencia, es decir, eran a lo mejor por quita de sueldo, se iniciaron como violencia, pero eran por otro tipo de problemáticas, como pueden ser, por ejemplo, que no estaban registradas o que estaban mal registrados, o que no estaban en forma completa registradas. Por supuesto, se tiene mucho miedo al despido, a represalias, a que hay una propensión a renunciar al trabajo cuando la situación de violencia no se puede resolver. Nosotros los números que tenemos, los tenemos del relevamiento que hizo la oficina nuestra de violencia entre enero del 2017 y junio de este año 2021. Se recibieron en total 352 denuncias, consultas, digamos, mantengámoslos como consulta. En el 2017 se registró el 5% de esas consultas, en el 2018 el 20%, en el 2019 el 43%. Esto nos habla de una progresión y un animarse cada vez más a denunciar. Baja, obviamente, cae en el 2020 a un 24% y en lo que vamos del 2021 un 8%. Pero acá está jugando la pandemia una incidencia como en casi todas las variables que hoy quiera mirar, cualquiera quiera mirar en cualquier ámbito, porque esto nos ha tenido, obviamente, si bien el ministerio estuvo siempre abierto y demás, no así la circulación de las personas y demás. Entonces ahí lo atribuimos, no lo podemos tomar, digamos, como algo real, porque no sabemos qué hubiera pasado si la progresión era ir en aumento, y es lo que creemos que va a ocurrir por lo que estamos viendo que está pasando. Es bueno saber que en cuanto a la edad de las personas que denunciaron, han sido, bueno, primero que nada el género, en razón de género fueron, digamos, el 65% femeninas y el 35% masculinas. Y en razón de quién es el que acosó, y acá sí que hay una sorpresa, es el 61% fueron varones los que acosaron, pero un 39% fueron mujeres. Es decir, verificamos la acción de violencia en el ámbito laboral también en cabeza de las mujeres, también en las mujeres. Y esto obviamente no es materia de esta charla y además se va a hacer muy largo, pero obviamente tiene que ver con la constitución patriarcal de nuestra sociedad, con los modelos, con los estereotipos, con cómo nos educan y cómo seguimos educando pese a todo lo que ha pasado. Y bueno, tiene que ver con todo una serie de elementos que sin duda son objeto de otra charla y de revisión. La franja etaria que denunció esto son personas que van de 20 a 62 años. Y el 6% es violencia física, en tanto que ahí el 100% de las víctimas son hombres. En tanto que tenemos violencia sexual, un 9%, y tienen que ver con un 62% de mujeres. Ahí se invierte lo que un poco hablábamos antes como conciliación, es decir, en la violencia sexual son mayoritarias las denuncias, las víctimas mujeres. Y hay un 38% obviamente que corresponde a hombres que también reciben, y está relacionado con ese 39% de mujeres que ejercen situaciones de acoso o de violencia hacia, en general en estos casos es vertical, hacia empleados. Y como dato también interesante, vale decir que en el sentido descendente, que es el que hablamos, es el 95% de las denuncias. Es decir, las denuncias mayoritarias son las que se ejercen, las que sufren los trabajadores y trabajadoras por parte de su superior jerárquico. Clarísimo cómo los números han reflejado esto. Y nos parece que es bastante interesante
interesante poder mirar estos números porque también los podemos completar con la procedencia, en qué ámbitos laborales esto se dio. Y ahí podemos decir que un 23%, que es el mayoritario, le corresponden a los servicios de salud. Es decir, la violencia en el ámbito de las relaciones laborales que tienen que ver con ámbitos de salud es donde más se ve. Le sigue comercio y luego con un 14%, y luego los servicios de limpieza. Esto constituye el 49% de las denuncias. El otro 50%, 51% se reparte en distintos ámbitos laborales que son como más irrelevantes, son más pequeñitas digamos las cifras. Y también se da en los primeros años de trabajo, de ingreso al mercado laboral de las trabajadoras y trabajadores. Es decir, en el primer tiempo de la etapa laboral en ese ámbito laboral. No se verifica en los trabajadores que hace mucho tiempo que están en un ámbito laboral. Que son, digamos, los que tienen mucha antigüedad, son los que tienen menos, los y las que tienen menos antigüedad. Así que nos queda un inmenso paquete mayoritario de trabajadoras y trabajadores que sufren violencia psicológica, que es la que más se sufre. Porque hablábamos hoy de esos porcentajes que estaban relacionados con la violencia psíquica y con el acoso sexual. La mayoría de las situaciones de violencia en el ámbito laboral son las que se tipifican como abuso o acoso psicológico. Aunque el componente psicológico atraviesa obviamente a todas las formas de violencia, pero hay una que se tipifica específicamente como eso, y ahí es la que es mayoritaria. Así que me parece que es interesante, estos números tienen que ver, si bien los casos son pocos, es la actuación que tuvo el Ministerio de Trabajo. El Power terminaba con las direcciones a dónde acudir, a dónde podemos ir cuando tenemos problemas vinculados o situaciones de violencia en el ámbito público o en el ámbito privado. En el ámbito privado es nuestro ministerio y en el ámbito público es la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, a ver, no sé si Luciana... Hagamos un poquito y hagamos preguntas. Perfecto, Rita, clarísima, con mucha información para procesar. No sé si está Luciana, nuestra compañera, que pueda compartir luego la última plaquita del Power para que vayan tomando los datos. Y bueno, como explicamos al inicio, las preguntas las vamos a ir realizando vía chat, ¿sí? Para una cuestión de poder organizarnos. No sé si igual había visto a alguien que había levantado la mano, si la puedo escribir en el chat o si tiene alguna dificultad, bueno, la podemos ir transmitiendo. Puedo ir preguntando, una primera inquietud para Rita es, bueno, en tiempos de pandemia, las implicancias que ha traído en el ámbito laboral del trabajo de las mujeres, o sea, se compartió lo invisible, la necesidad normativa, el trabajo no rentado. ¿Qué reflexión nos podés comentar de todo esto? Bueno, sin duda, la pandemia puso blanco sobre negro sobre en qué consiste el trabajo de las mujeres. Primero puso blanco sobre negro en el tiempo y en la incidencia que tiene el trabajo de cuidado y las tareas domésticas. Y segundo, impactó de lleno en lo que es la realización del trabajo. Nosotros tuvimos diversas situaciones, digamos, quienes estuvieron con trabajo virtual realizándolo y quienes estuvieron con trabajo virtual no realizándolo, porque la medida de aislamiento digamos, determinó que determinadas personas no tenían que ir, más allá de la digamos, restricción a la circulación y todo lo demás, pero quienes tenían más de 60 años, tenían ciertas características más, no iban. Ahora, el trabajo que esa persona hacía no se podía, no todos los trabajos pudieron hacerse en la casa, no pudieron convertirse a forma virtual.
Entonces, ese trabajador tuvo una carga extra que es de estar adentro de su casa, pero sin trabajar. Y luego estuvo la carga, que en el caso de las mujeres es exactamente al revés, es estar adentro de la casa trabajando el triple. Es decir, ¿por qué trabajando el triple? Porque toda la familia estaba dentro de la casa, porque el ámbito laboral estaba superpuesto al ámbito doméstico, y porque se mezclaban unos con otros, y luego era el aula escolar, y luego era el trabajo, y luego era la cocina, y luego, es decir, en esas situaciones, quienes tuvieron, o quienes tuvimos una mayor carga sobre nosotras, fuimos sin duda las mujeres. Y se vio en todo lo que eso significó. Pero yo creo que también, como toda situación de crisis, tiene una contrapartida, que es poder sacarle provecho a la situación. Porque, como dije antes, esto se puso blanco sobre negro, es decir, el valor que tenemos las mujeres y el trabajo no remunerado que las mujeres hacemos, que para mí es la situación de violencia más grande que se puede ejercer. Desde que se terminó la esclavitud, creo que el trabajo doméstico de las mujeres y de cuidado es no remunerado, es la situación más violenta que hay. Entonces, porque además está establecido, todo, para todos es natural que así sea. Entonces es terrible. Y eso creo que la pandemia nos hizo avanzar varios metros en poder empezar a revertir. Ahora estamos hablando de políticas del cuidado, que por ahora se están expresando, a mi modo de ver y en mi pensamiento, como bolsas de trabajo. Y vendrá luego la etapa en que sean verdaderamente revulsivas o revolucionarias, en donde vayamos a ver, digo, hoy las estamos pensando en diplomaturas para cuidado, programas del cuidado, etcétera, 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 que desembocan en un fin de empleabilidad. Pero la verdad es que las mujeres venimos haciendo eso sin que nadie nos haya capacitado a lo largo de toda la vida. Y durante toda la vida, porque si hay un trabajo que no tiene fin es justamente ese, digamos, la curva del mercado laboral en un momento baja, de hecho sube y baja cuando nacen los hijos, cuando se enferma alguien, es un serrucho, digamos, y luego baja porque ya te vas del mercado laboral, te jubilás, si tenés suerte y si podés. Las mujeres no siempre, en sí, bueno, están los 30 años de aporte casi nunca, pero en el trabajo del cuidado, como se dice ahora, o doméstico, es una curva que empieza y no tiene meseta, es decir, va en ascenso, se mantiene, y solo al final, 70, 80 años, tiene así como una curvita, como una especie de caidita, pero claro, ya se cae tu vida también. Entonces, por eso digo que la pandemia esto lo visualizó, digamos, porque encima se sobrecargó ese trabajo, porque estaba toda la familia dentro de la casa todo el tiempo. Entonces, como quiera que sea esa familia, ese grupo, estaba conviviendo en un único ambiente. Entonces había una recarga de trabajo. Y obviamente que hay muchas situaciones de estrés. Obviamente se ha visto eso y se han visto situaciones realmente de agotamiento. Nosotras estamos haciendo un estudio, cuando digo nosotras, digo desde el Sindicato de Amas de Casa, estamos por encarar con una fundación el estudio justamente de eso, de cómo, que creo que también ya se está haciendo en otros ambientes, ¿no? Pero nosotros lo queremos hacer a partir de las mujeres directas que están relacionadas, a modo de entrevistas, cómo funcionó, digamos, su cabeza en la pandemia y cómo sobre todo funcionó en relación al trabajo. Porque este impacto que decimos siempre de las características que tiene el trabajo es terrible porque es el único que se hace para que se destruya. Es decir, todo lo que vos haces se hace para que cocinás para que lo coman, tendés la cama para que la destiendan, limpiás un piso y se ensucia. Es decir, no es la concreción de la obra terminada del trabajo, digamos, la producción. Es un servicio continuo y eso también implica un estrés. Por eso es que ya hay, digamos, muchas... Y lo mismo el teletrabajo. El teletrabajo es algo que se hizo a expensas y a costa de los recursos que cada trabajador puso. Pocas empresas fueron las que fueron a la casa del trabajador y le instalaron el puesto de trabajo. Se hizo con las computadoras, con la internet, con digamos, el know-how que cada uno en su casa pudo armar. Y eso también es una situación violenta.
comentabas también esto como que además te jubilás si podés. ¿Qué nos podés comentar de algún avance a nivel previsional? Esto tengo entendido de que se pueden computar algunos años como de aportes previsionales por cada hijo en esto de poner en valor el cuidado maternal. Mira, vos diste en la tecla. Esto que mencionás es para mí la única política destinada la clavó en el ángulo, como dirían los futbolistas, es decir, dio en la tecla de lo que significa reconocer económicamente el trabajo y el valor del trabajo de las mujeres, porque trocó en años de aporte, digamos, cuidado de hijos, es decir, cada hijo valió, para mí modo de ver, bastante poco, pero bueno, valió un año de aporte, que a muchas, sobre todo si han tenido muchos hijos, las ayudó mucho. A otras no tanto, estamos hablando de un universo de 300.000 mujeres, tampoco es la panacea, pero es una medida directa de donde vos pudiste cuantificar y que tuvo un valor que va a tener una respuesta económica por la jubilación, el trabajo que hiciste dentro de tu casa, cuidando en este caso a los hijos. Me parece que es muy importante eso y me parece que tenemos que seguir trabajando para generar en materia previsional, por ejemplo, un sistema que atienda la especificidad y la particularidad de lo que son los trabajos del cuidado y los trabajos domésticos, que es lo mismo. Es decir, me parece que ahora estamos empezando a transitar un tiempo en donde eso se puso de manifiesto, donde ya no hay cómo ocultar lo que eso vale y representa, porque encima la pandemia también lo demostró en el sentido de que la única herramienta para cuidarte y no enfermarte era la limpieza, era la higiene, era la barrera que consistía en lavarte las manos. ¿Y quién provee y está atrás de que alguien se lave las manos si no somos las mujeres? Por lo menos en lo que tiene que ver con la crianza de los hijos, es decir, la limpieza, la higiene, la parte de esterilizar todo lo que más se pudiera y de mantener los ambientes no contaminados, también recayó en las mujeres. O sea que la carga de trabajo también se vio científicamente hablando, por decirlo de alguna manera, no solo porque la familia estaba más tiempo adentro, sino porque lo que había que hacer encima había que hacerlo mejor y más de lo que habitualmente lo haces, para no enfermarte. Entonces, y que ventilar y no ventilar, y que esto y que el otro, y todo ese tipo de cuestiones, también recayeron. Entonces, me parece que estamos en ese sentido avanzando, y ojalá podamos ir generando políticas que lo empiecen, digamos, a tener en cuenta, pero desde el reconocimiento de las mujeres, no desde la mentalidad de la bolsa de trabajo. A mí me quedaba una pregunta, no una pregunta, es la Oficina de Violencia Laboral que se encuentra en el Ministerio de Trabajo, ¿por quiénes está compuesta? Y si las personas que integran la oficina tienen algún tipo de expertise recorrido en la cuestión de violencia de género. Sí, empezando por la directora, sí, que es Fernanda Medina, que justamente tiene formación en el tema, ella es licenciada, creo que en Ciencias Políticas, con formación en género. Y después el propio personal, hay un equipo de psicólogas, abogadas, y de hecho en el caso que yo relaté, nosotros ahí intervinimos, no estrictamente con todo el personal de la Dirección de Violencia, sino que ahí llevamos una abogada con bastante más experiencia en lo que es el intercambio a nivel de audiencias y de recorrido en materia de problemáticas laborales y de resolución de conflictos complejos. Y me involucré también yo, se involucró la psicóloga que trabaja ahí, la propia Fernanda se involucró también, los subsecretarios, tanto de trabajo como de fiscalización, y los directores y subdirectores de la planta, nos reunimos viendo, se propuso un curso de acción y lo elaboramos un poco entre todos, viendo qué podíamos hacer, y tanto desde lo que es el plano inspectivo como el plano resolutivo y hasta dónde podíamos llegar, y bueno, fue siempre muy claro desde el principio que era un tema que lo tenía que resolver finalmente educación. Pero digo que hay personal para eso, viene trabajando desde hace bastante tiempo, hay un protocolo de actuación
que también está sancionado desde hace 4 o 5 años, previo a nuestra gestión inclusive. El área está armada y tiene, por eso decía en el 2019 es como que iba llegando, iba en aumento, en un gran aumento en la recepción y en la, digamos, en la resolución de las problemáticas, y bueno, con la pandemia disminuyó un poco, pero iremos recuperando. Yo me había quedado pendiente contarles del 190. El 190 también se puede buscar, lo deben haber conocido y todo, pero yo creo que hay que tener en cuenta algo que es importantísimo del convenio 190, que tiene que ver con que por primera vez se habla de trabajo registrado y no registrado, urbano y rural. Se habla porque esto es interesantísimo leerlo, personas en formación, o sea, ya dependiendo de cuál es la situación laboral, ya sea que estén buscando trabajo o estén empleadas en el mercado laboral. Cualquiera sea la situación contractual que tengan, o sea, pueden estar registradas como dicen totalmente digamos, la ley que tiene que estar, o pueden estar con part-time, con monotributo o algún tipo de eventuales, como hay ahora, que es legal, pero que básicamente es una modalidad de empleo que quita bastante derechos. También los trabajadores voluntarios, los despedidos, los pasantes, los aprendices, las personas que buscan y los que se postulan a un empleo, y las personas que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador, es decir, los abarca a todos. Eso es importantísimo, sobre todo para las mujeres, porque las empleadas de casas particulares hasta ahora no tenían un ámbito donde volcar estas situaciones, porque la particular relación de poder absoluto que ejerce una empleadora sobre esa empleada, y encima en un ámbito extremadamente íntimo y privado, y cerrado diría yo, porque es la casa donde trabaja, impedía que prosperaran denuncias, la verdad que las denuncias son de casos extremos las que hemos tenido. Y lo que es importante aún es que abarca a los sectores públicos y privados el convenio 190 para aplicarse tanto en la parte pública como privada, en la economía formal y en la informal. Es decir, los trabajadores de la economía popular también están protegidos, y las trabajadoras también están protegidas y alcanzadas por este convenio. Es muy importante este convenio. Y luego es lo importante es el ámbito laboral que se define. Se define el ámbito laboral como el ámbito donde se desarrolla el trabajo, inclusive los espacios públicos y privados también son considerados un lugar de trabajo, los lugares donde se le paga al trabajador, porque bueno, en algunos países no están bancarizados, como acá es ley que estén bancarizados, entonces está toda esta situación, a donde toma su descanso, a donde come, o en instalaciones sanitarias como son los baños, los lugares de aseo, de higiene, que suele haber algunas situaciones ahí también, sobre todo en entidades deportivas, en entidades de predios, digamos camping y ese tipo de cosas como tienen, que son como retirados. Después, en los desplazamientos, en los viajes, los eventos sociales o cualquier otra situación relacionada al trabajo, las comunicaciones que están relacionadas con el trabajo, inclusive las que se hacen por medios tecnológicos, el alojamiento, si el empleador le proporcionara un alojamiento al trabajador, y los trayectos, lo que nosotros conocemos como in itinere, es decir, el trayecto que va del hogar al trabajo. Por eso el alcance que tiene es inmenso, es muy abarcativo, y nosotros podemos decir que afortunadamente y pese a ciertos representantes, Argentina fue parte de la aprobación de este convenio. Si Argentina lo aprobó y además luego lo convirtió en ley. Digamos, se aprobó en el 2019 en Ginebra, y luego se convirtió en ley acá, incorporándolo obviamente a la Constitución Nacional, como todos los convenios que tienen validez constitucional, los convenios internacionales. Por eso es muy importante. Y mañana se realiza
se ha constituido, digamos, un convenio, digamos, primero se ratificó el convenio y luego se crea una mesa intersectorial de aplicación de este convenio, que va a empezar a regir a partir de febrero del 2022. Eso se va a rubricar otra acta, ya hay una acta rubricada de este convenio, y se va a firmar mañana el acta de compromiso para la aplicación a partir de esta fecha, que es cuando va a regir, y con la presencia del gobernador y de las entidades y organismos del Estado que han venido participando, que entre otros está el Ministerio de Trabajo, obviamente, pero también está el Ministerio de la Mujer, de las Igualdad, Género y Diversidad, el INADI, la Defensoría del Pueblo, las dos centrales gremiales, la CGT y la CTA, a través de la Red Sindical de Ambientes Libres de Trabajo, que es la que viene participando con los representantes de gremios, obviamente, que definen. También FISFE, que es la actividad industrial, y a PYMES, que representan a partes empleadoras, también el Observatorio de Género de la Universidad Nacional del Litoral. En fin, hay una amplitud muy grande, todas estas entidades, bueno, muchos gremios van a estar también firmando, y la verdad es que estamos bastante contentos de que se pueda impulsar este acuerdo, digamos, intersectorial, porque es lo que va a garantizar que esto, primero, el conocimiento y la posible aplicación de este convenio, porque si no es imposible, si no están comprometidos y no están interiorizados, es difícil que luego pueda aplicarse. Pero está buenísimo que lo sepan, sobre todo los abogados laboralistas, y abogadas laboralistas, porque va a ser importante que lo usen. Rita, yo vuelvo vuelvo a algo que no sé si me lo perdí o lo dijiste, pero bueno, es algo que me quedó. Vuelvo a la oficina de violencia laboral del Ministerio. Vos mencionaste 35% de las presentaciones, hay 51% de las presentaciones, 16. No Te cuento cómo son esos números. De los 352 casos que hubo, sí, consultas recibidas, el 35% inició la denuncia. Inició. Inició. Los demás cayeron, ¿por qué? Porque fueron derivadas, porque no encuadraban en el protocolo de violencia, porque eran o por trabajo no registrado, o eran eran trabajadoras del ámbito público, entonces tenían que ir, nosotros no podemos intervenir en el ámbito público, entonces hubo que derivarlas a la Defensoría, para que las atiendan en ese lugar o en la Secretaría de Derechos Humanos. Es decir, por eso digo, de ese 100% de las consultas recibidas, el 49% no inició directamente denuncia, y del 51, ahí es donde está el 51, que las inició, el 35 la inició y la terminó. Inclusive se convirtió en expediente, un 20% de los cuales quedan inclusive retenidos en la dirección, en la oficina de violencia por 2 años, se abre expediente, inclusive aunque no la sigan a la denuncia, el expediente queda abierto, queda preservado por un lapso de 2 años. Ahí quiero puntualizar una cosita como para que nosotros podamos entender, los que no hacemos derecho laboral, que está bueno en la cuestión de cuando viene algún tipo de consulta que esté relacionada con la violencia en el ámbito privado, obviamente que dentro de la relación laboral. Las audiencias, cuando interviene la oficina, me imagino que debe haber un espacio de escucha para la persona que viene a traer a contar la situación. Después se da algún tipo de audiencia respetando la ley nacional, que sean separadas. ¿Cuál sería la resolución o el procedimiento? Todo, por eso digo, todo el protocolo de violencia, yo no quise aburrirlas con leerles lo que es el protocolo, pero se verifican todos los tópicos y consideraciones que hacen a las situaciones de violencia, incluida la privacidad y la inviolabilidad que tiene la comunicación. Por ejemplo, cuando la denuncia la reciben las delegaciones, la Regional Rosario tiene 6 delegaciones, en 6 puntos del sur de la provincia. Esas delegaciones
lo mandan en sobre cerrado. Eso no lo ve nadie en el proceso de que llegue, suponte, el Cañada de Goma hasta la regional, porque llega aparte a la mesa de entrada de la regional y nosotros lo derivamos a la oficina de violencia, nos llegan directo a la oficina de violencia. Entonces, todo eso va en sobre cerrado y no lo ve nadie. La primera entrevista, que es la que se recepta, que no siempre a lo mejor es una primera audiencia, sino que es una recepción del caso, después a lo mejor se la llama para que amplíe la información, a lo mejor luego viene el gremio a completar más información y aportar más datos. Es decir, hay todo un proceso que tiene que ver con la parte de la trabajadora que hace la denuncia, o el trabajador que hace la denuncia. Con todas esas herramientas se fija audiencia y se cita al empleador. Y ahí con el empleador se establece la situación, dependiendo si el empleador manifiesta conocer o no conocer la situación. O sea, ahí depende con qué te encontrás en definitiva, cómo es el devenir de lo que sigue. Puede ser alguien que venga y te niegue todo, entonces bueno, tenés que darte una estrategia, a lo mejor con una segunda audiencia también, pero el objetivo de la reunión con el empleador es, punto 1, imponerlo de la situación, punto 2, obviamente que la acepte, y se reserva un caso también muy sonado que tiene que ver, ahí también se dieron una serie de elementos concomitantes que hacen a todos los tipos de violencia laboral, digamos, física, psíquica, sexual, de poder entre pares por el tema gremial, en fin, se dio un poco de todo, y también lo primero era hacer que quien podía oficiar de autoridad aceptara la situación. A partir de ahí que pudiera establecer un protocolo o una estrategia adentro del ámbito laboral para que esas personas no se rocen, no se vean, estén en distintos horarios, en fin, hay estrategias que se buscan, pero siempre, jamás se van a juntar en el ámbito ministerial los dos, nunca es conjunta. Esto persigue lo mismo que cualquier situación de violencia doméstica, inclusive o de género, nunca víctima y victimario van juntos, para nada, es más, se los busca de separar inclusive en el ámbito laboral. No, bueno, pues no por eso, porque son cuestiones que quería preguntar como para conocer un poco más. Y también otra pregunta que me surge de haberte escuchado ahora, es si ustedes por ahí recomiendan, o sea, esa no entraría la situación dentro de la ley de violencia familiar, pero sí entraría en la ley nacional ante acá en un juzgado de distrito. Digo, porque no deja de ser violencia de género, no deja de estar comprendido dentro de una ley nacional. Digo, generalmente las personas que hacen esas presentaciones de violencia, ¿acompañan alguna prohibición, alguna restricción habiéndola tramitado en el juzgado de distrito? Si el juez la determina, no la determinamos nosotros. No, ya sé, pero digo, la persona cuando hace la presentación ante la oficina de la situación de violencia, ¿acompaña a veces una orden judicial de un juez de distrito? Si la hubiera, sí. Lo que pasa que, a ver, si la situación ya es que viene con una orden de restricción y demás, quiere decir que hubo todo un recorrido y un avance extraministerio. Es decir, el ministerio puede eventualmente completar alguna cuestión con el empleador por lo que implica el ámbito laboral, pero la situación de definición, para empezar, esa es una trabajadora o un trabajador que ya definió que se va a ir de ese trabajo, como en la mayoría de los casos ocurre luego de este tipo de episodios, porque ya la judicialización implica un quiebre. Es decir, ya vos cortaste de antemano que se resuelva de una manera que no sea digamos, administrativa, por llamarlo de alguna manera, que sería la vía del ministerio. Vos ya pusiste a la justicia, entonces la justicia es la que está determinando si hay delito o no hay delito. Recordemos que la violencia, hasta no hace muy poco tiempo, no era delito, y no tenía plexo sancionatorio, no tenía sanciones, ninguna ley de violencia. Entonces realmente son caminitos que vamos haciendo realmente lentamente. Ahora sí está definida como delito, entonces ya al intervenir la justicia ya hay una carga en la parte judicial, más que en la nuestra. Nosotros sí podemos actuar en términos de aplicar las normas que hacen a la parte que atañe al empleador y a la responsabilidad del empleador de procurar un espacio libre de violencia.
porque eso sí también está en los tratados, está en todo y es su responsabilidad hacerlo. Por eso el convenio 190 es muy importante, porque si eventualmente la ley de violencia laboral dejara alguna de estas cuestiones al descuido, como por ejemplo el ámbito de aplicación, se amplió tanto que es fantástico. La ley nuestra de violencia laboral no dice eso. Y recordemos que son solo 8 las provincias que tienen ley provincial de violencia, que nos debo tener por acá. Pero bueno, no importa, la nuestra la Rita, tiene. Sí, Rita, en este sentido de lo que pregunta Nati, en la práctica Nati, para tener también como un ejemplo, me ha pasado desde lo profesional tener que radicar la denuncia de una trabajadora de la salud, donde la denuncia, la orden, la prohibición de acercamiento la dicta el juez laboral y luego interviene la Secretaría de Derechos Humanos, como bien dijo Rita, por ser una trabajadora del ámbito público, y hace el acompañamiento. O sea que en la práctica podemos tener un caso con una prohibición de acercamiento y que a lo mejor la mujer recurra al Ministerio de Trabajo por la cuestión de esta asistencia integral. Es lo que entiendo en la práctica. ¿Qué es el desafío que ahora tenemos? Por eso la importancia también del convenio 190. El desafío ahora es la aplicación tanto de los convenios como de los protocolos. Y nuestra próxima charla tiene que ver también con la aplicación de protocolos, justamente. ¿Cómo se da en la práctica? Estaba viendo, sí. Ahí pueden abordar, verlo más detalle por detalle, el protocolo del Ministerio, porque es el que se aplica a nuestra provincia. Exacto. Rita, bueno, has llevado adelante impecable toda la exposición, respondiste todas las preguntas, así que bueno, desde ya te agradecemos. Estamos medio ya sobre la hora también del cierre del Zoom, no hemos visto otras preguntas en el chat. Bueno, por otro lado, ahí con Nati comentábamos que está Mercedes Sentis, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y no la habíamos visto antes, así que la saludamos y le agradecemos que se haya conectado, como así también agradecemos a todas, todos y todes quienes participaron hoy de esta jornada y bueno, y muy especialmente a Rita. No sé, Nati, si tenés alguna palabra final, si no, sí, invitar. Agradecerle a Rita, la verdad que excelente. Con mucho para trabajar nosotros también como comisión. Me parece que esto también a nosotros, este año recién tocamos la cuestión de violencia laboral, por lo menos en lo que va de esta nueva, nosotros desde el año pasado es esta comisión, que si bien algunas ya somos viejas y vamos ocupando diversos lugares, este año tocamos la cuestión de la violencia laboral, o sea, específicamente. Está buenísimo. Es interesante porque cada vez hay más situaciones que se dan y que encontramos en la praxis también de violencia en el ámbito laboral y también entre nuestros propios colegas, cuando uno trabaja para un estudio jurídico, le digo así hasta en esos términos, más allá de lo que viene a nuestro espacio de consulta, lo que también nosotros vemos con nuestros mismos colegas. Exactamente, mira, el otro día, hace muy poco, salió en La Nación la nueva movilidad social descendente y pusieron de ejemplo la precarización de los nobles abogados y abogadas. Creo que es muy importante lo que estás diciendo. Además está decirles que la agradecida soy yo. Me encanta cuando uno puede hacer difusión de derechos y de todas estas cuestiones, y que el Ministerio está totalmente a disposición, y que también voy a hacerlo extensivo a la directora de Trabajo Digno y al equipo, porque ellas me han proporcionado estos numeritos, que es el trabajo de ellas, y me parece que es muy importante. Yo obviamente cada vez que puedo me involucro porque uno se apasiona por todo esto, y normalmente la parte laboral propiamente dicha, el trabajo, es más duro, es conflictos de todo tipo, y obviamente la pasión está puesta desde hace tanto tiempo en el tema de derechos y sobre todo de género que nos involucramos, pero estamos a disposición tanto desde la regional para auxiliarlas, para consultas, lo que ustedes quieran, como desde la propia dirección, porque bueno, Fernanda y del ministro para abajo todos, e inclusive ya el propio gobernador, digamos, le ha dado un lugar al tema de género en este gobierno muy importante.
ha presupuestado programas específicos de empleo que tienen ejes en género, como es el programa Futuras, por ejemplo. Está destinado a las mujeres de 18 a 30 años justamente por las asimetrías del mercado laboral y la presencia menor de mujeres con respecto a varones. Y la verdad es que es bien interesante todo eso. Así que a disposición y bueno, un gustazo haber compartido esta tarde. Gracias, Rita. Gracias a todos por participar. Muchas gracias. Excelente, gracias.